¿Qué tal, chicos? En la clase de hoy vamos a ver el tema correspondiente a sistema urinario. El sistema urinario va a encargarse de secretar la orina, pero va a estar compuesta de diferentes estructuras. Vamos a tener un órgano que va a ser el principal productor de la orina, vamos a tener conductos, excretores y un reservorio que representa la vejiga. Entonces primero vamos a hablar del riñón, que va a ser el órgano que se va a encargar de excretar y producir la orina a través de diferentes desechos. Vamos a comenzar. El riñón va a tener diferentes funciones. La principal va a ser la que ya mencionamos, de excretar los desechos, pero también va a ayudar a la homeostasis. ¿Cómo es que va a ayudar? A través de la filtración, ya sea a regular las diferentes cantidades de electrolitos. Por ejemplo, tenemos al sodio, al potasio, al cloro, etcétera. También va a ayudar a lo que es la regulación de la presión arterial y al nivel o al control del nivel ácido-base. Otra función que va a presentar va a ser una función metabólica, ya que al igual que el hígado va a producir la gluconeogénesis. El hígado lo produce en un 90% y el riñón en un 10%. También va a ayudar a producir ciertas hormonas, cuáles la eritropoyetina y la renina, que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ok, bien, entonces el riñón va a ser el principal órgano. Este va a estar localizado en la parte posterior de la cavidad abdominal, por detrás del peritoneo. Entonces corresponde a un órgano retroperitoneal. Si empezamos a hablar de las generalidades, este va a estar en relación con la vértebra torácica número 10 por arriba y por abajo con la lumbar número 2. Es decir, va desde T10 aproximadamente hasta L2. Pero estos no van a estar de forma simétrica, es decir, no van a estar paralelos, sino que uno va a estar más arriba que el otro. El riñón del lado izquierdo va a estar más arriba que el del lado derecho. ¿Por qué? Pues es muy simple, porque sabemos que el hígado está del lado derecho y este ocupa un lugar mayor que el riñón, y esto hace que sea más inferior a comparación del riñón izquierdo. ¿Cuáles van a ser sus medidas? Vamos a tener que medir 12 centímetros de longitud, de alto, 7 centímetros o 6 centímetros de ancho, y de grosor va a medir 3.5 o 4 centímetros. ¿Cuál va a ser su peso? Va a variar y pesa aproximadamente de 125 a 150 gramos cada uno. Y se dice que en la mayoría de las personas el riñón izquierdo va a tener un peso mayor al del derecho. Su color va a ser de color rojo pardo y su consistencia va a ser una consistencia de tipo firme. El riñón va a estar en su posición por diferentes estructuras, principalmente por los vasos, la vena y la arteria renal, también por la parte posterior o la hoja posterior del peritoneo. No le envuelve, más bien lo cubre, tiene relación con la hoja posterior. También por una especie de tejido adiposo que lo va a envolver, que va a ser la cápsula perirrenal, que va a ser el principal medio de sostén del riñón, y la fascia renal, que se divide en dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior, que vamos a comentar más adelante. Y si hablamos de su configuración externa y sus relaciones, primero vamos a tener que el riñón tiene un aspecto de frijol o de un embrión más o menos. Va a tener dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Va a tener dos bordes, un borde externo y un borde interno, y dos polos o dos extremos, un polo superior y un polo inferior. Entonces vamos a pasar a describir cada una de estas caras y bordes. Entonces primero tenemos la que es la cara anterior. Esta va a ser algo abombada y en su mayoría va a ser lisa. Ya mencionamos que va a estar cubierta por el peritoneo, por la hoja posterior del peritoneo. El riñón derecho va a estar cubierto por lo que es el lóbulo derecho del hígado, el colon ascendente, que va a estar a este nivel. El colon transverso también tiene relación con este, y la segunda porción del duodeno, que tiene relación junto con esta vena, que va a ser la vena cava inferior. Sin embargo, lo que es el riñón izquierdo tiene otras relaciones, principalmente con lo que es el colon descendente, lo que es la cola del páncreas junto con su cuerpo, el estómago, la mayoría de su cuerpo,
el colon transverso y el ángulo o la flexura cólica izquierda también. Si hablamos de la cara posterior, esta va a ser plana, no va a ser convexa como la otra, y este va a estar en relación con las costillas. ¿Con qué costillas? El riñón izquierdo tiene relación con la costilla onceava y doceava. Sin embargo, el riñón derecho nada más tiene relación con la doceava costilla. Y va a estar en relación con dos músculos. ¿Cuáles van a ser esos músculos? Bueno, más bien con tres músculos. Medialmente tenemos este músculo de acá que va a ser el psoas mayor. De ahí tenemos otro músculo que va a ser más grande y se localiza en la parte media que va a ser el cuadrado lumbar. Y por último tenemos un músculo de la pared abdominal o de la pared lateral del abdomen, que es el músculo transverso del abdomen. Tenemos nuestro borde externo que va a ser convexo y va a estar en relación con el hígado y el colon ascendente, mientras que el lado izquierdo va a estar en relación con el colon descendente y la curvatura mayor del estómago. Si hablamos del borde interno va a ser lo contrario, ¿no? Va a ser cóncavo y este va a presentar relación con el psoas y va a tener una escotadura. Esta escotadura media que va a corresponder a lo que es el hilio renal y va a medir 3 centímetros. El hilio renal va a dar paso a tres estructuras, a la vena renal por delante, en medio a la arteria renal y posteriormente a la pelvis renal. Esas tres estructuras atraviesan lo que es el hilio renal en ese orden. Y profundamente tiene continuación con el seno renal, que va a ser el espacio donde va a iniciar la formación de los conductos excretores. Entonces aquí van a estar las papilas renales y las eminencias que separan dichas papilas, y los cálices mayores y los cálices menores. Bien, aquí tenemos otra vista con sus relaciones más que nada más específicas. Aquí tenemos lo que es el peritoneo, es la hoja posterior, no le envuelve, entonces están detrás, son retroperitoneales. Tenemos el riñón derecho, con que tiene relación, ya vimos que tiene relación con la vena cava inferior, con la segunda porción del duodeno. Aquí está la segunda porción del duodeno, también podría ser con la primera porción, pero no tanto. Tenemos lo que es el lóbulo derecho, aquí está el hígado, bueno, una imagen o representación de lo que es la zona desnuda del hígado, pero en su mayoría tiene relación con el hígado. Con lo que es el colon ascendente, colon transverso, el riñón derecho. Y el polo superior tiene relación con lo que es la glándula suprarrenal. Mientras que el riñón izquierdo tiene relación con lo que es parte del cuerpo y la cola del páncreas, también lo que es el vaso tiene relación con el estómago, con el colon descendente y parte del colon transverso. Y con algunas asas intestinales. Entonces estas van a ser sus principales relaciones. ¿Cuál va a ser la constitución del riñón? Bueno, va a estar compuesta por dos tipos de tejido, una cubierta fibrosa y un tejido propio, que es el parénquima. ¿Cuál va a ser la cubierta fibrosa? Bueno, va a estar envuelta por una fascia y una cubierta fibrosa. La cubierta fibrosa va a ser este tejido conectivo. Aquí se alcanza a apreciar cómo está desprendiendo su tejido conectivo, y este va a penetrar lo que es el riñón para producir diferentes tabiques, y su consistencia va a ser dura y su color va a tener un aspecto blanquecino y va a presentar una resistencia. También vamos a tener una fascia, la fascia renal, que se va a dividir en dos hojas. Esta fascia renal va a estar por fuera del tejido o la cápsula renal, que es la parte, pero esta va a provenir de lo que es la fascia transversalis. Proviene de la fascia transversal y da dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. La hoja anterior se le conoce como fascia de Gerota y la hoja posterior como fascia de Zuckerkant. Y entre estos dos tejidos, entre la fascia y la cápsula, vamos a tener este tejido adiposo, que lo vamos a conocer como grasa perirrenal o cápsula perirrenal, que va a ser el principal medio de sostén del riñón. Y después entre la hoja, entre las fascia renal y lo que es la fascia transversal, y tenemos otro tejido adiposo, pero este va a ser la cápsula adiposa o grasa
pararrenal. Entonces perirrenal adentro, pararrenal afuera. Vamos a tener lo que es el tejido propio, un tejido interno que lo vamos a conocer como corteza y un tejido externo que se le conoce como médula. Cada uno va a tener diferentes características. Entonces vamos a empezar a describir lo que es la médula, que es la parte interna. ¿Por qué se va a caracterizar la médula? Bueno, primero vamos a tener que tiene un aspecto o un color más rojo o rojizo a comparación de la corteza. ¿Okay? Esta va a presentar superficies triangulares. Estas superficies triangulares que tenemos acá, que las vamos a conocer como pirámides renales o con epónimo pirámides de Malpighi. Estas pirámides de Malpighi van a ser de 10 a 12 aproximadamente y pueden estar solitas o pueden estar juntas, como en este caso. Entonces vamos a tener de 10 a 12 por riñón. Y entre esas pirámides vamos a tener estos espacios que los vamos a conocer como eminencias interpapilares o también como columnas renales o columnas de Bertin con epónimo. Bien, entonces estas pirámides de Malpighi, su característica es que van a presentar esta especie sobresaliente, esta papila sobresaliente, que la vamos a conocer como papila renal, para terminar en lo que es los conductos excretores o en los cálices menores. Bien, entonces aquí es donde, y también estas papilas renales van a presentar orificios. Aquí en estos orificios es donde van a terminar lo que son los conductos colectores, ¿ok? Y se le conoce como área cribosa. Posteriormente tenemos lo que es la corteza. Esta va a ser un área menos densa o menos dura. Va a tener su consistencia y su color va a ser menos rojizo a comparación de la médula, como mencionamos. Y va a emitir prolongaciones. Estas prolongaciones que ya habíamos mencionado que eran las columnas de Bertin. También otra característica es que posteriormente a las pirámides de Malpighi vamos a tener unas pirámides, pero que no se alcanzan a ver macroscópicamente, solo microscópicamente, es decir, en un tejido histológico. Vamos a tener pirámides pequeñas que las vamos a conocer como pirámides de Ferrein. Estas pirámides de Ferrein van a ser por cada columna o por cada pirámide de Malpighi vamos a tener 400 pirámides aquí, es decir, hay 400 posteriormente a cada pirámide. Y van a desembocar en lo que es la pirámide de Malpighi. Otra cosa que me faltó mencionar, que la unidad estructural del riñón anatómica y funcionalmente va a ser la nefrona. ¿Okay? Vamos a tener 1 millón de nefronas por cada riñón y cada una se va a dividir en diferentes porciones, que no vamos a manejar ahorita. Pero la última porción va a ser un conducto colector. Bueno, la nefrona se va a encargar principalmente de filtrar lo que es los desechos y formar la orina. Entonces va a producir o formar más bien la orina. Y va a tener diferentes conductos, de los cuales el último va a ser el conducto colector. Y este conducto colector se va a juntar con otros conductos colectores. Y ya a nivel de las pirámides vamos a tener que los conductos colectores finales van a abrirse en las pirámides. Entonces estos son los que van a formar la área cribosa de la papila renal. Igual aquí tenemos otra imagen con sus principales relaciones. La aorta del lado izquierdo y la vena cava inferior del lado derecho. Aquí tenemos la disposición del ilio, primero vena renal, en medio arteria renal y posteriormente la pelvis renal, que es esta estructura de acá. Y también aquí tenemos lo que es el seno renal, y el seno renal va a estar ocupado por tejido adiposo, por cálices menores, cálices mayores y la pelvis renal, y obviamente la entrada de arterias y la salida de las venas. Ahora vamos a hablar sobre la irrigación del riñón, que va a ser uno de los temas más importantes del sistema urinario. Ok, la irrigación va a provenir de lo que es las arterias renales, arteria renal izquierda y arteria renal derecha. La arteria renal proviene de la aorta abdominal, que ya vimos el tema de aorta abdominal, que la aorta abdominal da la arteria renal, de la cual la derecha va a ser más larga porque la aorta abdominal está del lado izquierdo, bueno, está un poco del lado izquierdo. Entonces esta arteria renal se va a dividir en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, pero como tiene relación con la pelvis renal también la vamos a conocer como una rama
prepiélica y una rama retropiélica. Y la característica importante es que la anterior o la prepiélica se va a dividir en otras 4 ramas. Y la que está en la parte posterior no se va a dividir, nada más va a continuar como una misma. Entonces la rama anterior se va a dividir en 4 ramas. Aquí tenemos su división. Cada una va a tener su diferente nombre. Entonces primero vamos a empezar con la rama prepiélica. La rama prepiélica, al momento de entrar, antes de entrar a lo que es el seno renal, se divide en 4 ramas. ¿Cuáles van a ser esas 4 ramas? Primero tenemos lo que es la arteria superior o segmentaria superior, la arteria segmentaria anterosuperior, la arteria segmentaria anteroinferior y la arteria segmentaria inferior. Entonces ahí tenemos nuestras 4 arterias: segmentaria superior, superior, anterosuperior, anteroinferior e inferior. Y cada una se va a encargar de irrigar un segmento del riñón. Es por eso que tenemos esta representación de cómo se disponen o cómo es la disposición de la irrigación del riñón. Entonces ahí tenemos las 4 porciones. Aquí tenemos la porción o la segmentación de la superior, de la anterosuperior, de la anteroinferior y de la inferior. Esto es en su cara anterior. Sin embargo, en la cara posterior ya llega la otra arteria, que es la retropiélica. Este igual se dirige e irriga principalmente lo que es la parte central de la parte posterior del riñón. Y entonces esta es la que tiene un mayor territorio. Entonces cada una de estas va a tener diferentes ramas. Una vez que entró a lo que es la médula, va a dar diferentes ramas. Primero tenemos lo que son las arterias interlobares, que son estas que se van a dividir, se bifurcan antes de entrar a lo que es la corteza. Después da las arterias intralobares, ya cuando entraron, y al momento de estar en la parte media, es decir, van a formar una especie de arco. Van a rodear estas pirámides, las pirámides renales, y les vamos a conocer como arterias arciformes o arterias arqueadas. Entonces ya cuando tenemos las arterias arqueadas, ahora sí se van a formar las últimas arterias o las arterias terminales, que van a ser 2. Unas van a penetrar al tejido del riñón y otras se van a dirigir hacia afuera, es decir, van a irrigar lo que es la cápsula renal. Y estas arterias van a ser las arterias capsulares, que se van a dirigir hacia afuera, y las que van a penetrar van a ser las arterias interlobulillares. Entonces ahí tenemos la última división de las arterias renales. Si se dan cuenta, entonces, ¿para qué va a servir dicha segmentación? Entonces vamos a tener 2 territorios arteriales, un territorio anterior y un territorio posterior, que va a estar dado por la única arteria renal posterior o segmentaria posterior. Vamos a tener una línea muy importante que va a tener que su principal función va a ser a nivel quirúrgico. Va a ser esta línea que tenemos acá, que va a formar la separación del segmento anterior con el segmento posterior. Y esta línea va a ser importante porque aquí es donde el riñón va a ser avascular. Es decir, en esta zona es donde van a llegar la menor cantidad de arterias. Entonces, ¿cuál va a ser la función de esta línea? Pues muy fácil. Si tiene poca vascularización, pues en los procedimientos quirúrgicos, en el caso de una nefrectomía, es decir, cuando se quiera extirpar algún pedazo o hacer alguna cirugía invasiva en el riñón, el cirujano opta por hacer la incisión o hacer el corte a este nivel, en esta línea. Esta línea la vamos a conocer como línea exsangue o también como línea de Brodel con epónimo. Y esta se va a localizar lateralmente, 1 centímetro lateralmente y en la parte posterior de lo que es el riñón. Aquí tenemos entonces la línea exsangue o la línea de Brodel. El drenaje venoso, no tengo una imagen, pero va a ser parecido, de hecho va a ser lo mismo, nada más que de forma retrógrada. Va a ser las mismas venas interlobulares, intralobulares, interlobulares, de ahí las segmentarias y terminar en lo que es la vena renal. Pero la característica importante es que en la cápsula, no hay una imagen de la cápsula, pero en la cápsula renal también vamos a tener venas. Estas venas sí van a estar marcadas.
y van a tener un aspecto o una forma estrellada. Es por eso que estas venas se les conocen como estrellas de Verheyen. Las venas capsulares se les conocen como estrellas de Verheyen. Aquí tenemos otra imagen de la segmentación de las arterias renales. Esta es una vista anterior, como a las 4 segmentarias, y esta es una vista posterior, que en algunos casos se puede dividir en otras 3 ramas, pero aún así sigue siendo la división posterior. Y aquí tenemos lo que es la línea de Brodel, o línea avascular, o línea exsangue. Aquí tenemos igual una vista lateral, esto es anterior, esto es posterior, y si se dan cuenta aquí está marcada la línea de incisión, porque aquí es donde llega menos vascularización. Si continuamos con los linfáticos, ¿cuáles van a ser los linfáticos? Pues vamos a tener los vasos renales, que van a estar localizados en los vasos, obviamente los vasos renales. Y estos renales van a terminar en los vasos aórtico-lumbares, ¿okay? Que son estas cadenas que están a lo lado de lo que es la aorta abdominal. Y su inervación proviene de lo que es el plexo solar, y el plexo solar sabemos que va a dar diferentes ramos arteriales, es decir, van a dar ramos periarteriales, se envuelven cada una de las arterias. Entonces ese plexo solar va a dar los plexos renales, y entonces aquí es donde se produce la inervación del plexo renal. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es vía excretora. La vía excretora se va a encargar de transportar la orina de lo que es del riñón para llevarlo a la vejiga, y va a estar compuesta por 3 estructuras. Vamos a tener los cálices, la pelvis renal y el uréter, que va a ser el conducto más largo. Ok, entonces vamos a empezar a escribir cada una de estas partes. Primero vamos a empezar con los cálices. Los cálices vamos a tener de 2 tipos, cálices mayores y cálices menores. Obviamente su nombre indica que son diferentes de acuerdo al tamaño. Entonces primero vamos a tener los cálices menores, y los cálices menores vamos a tener de 10 a 12 aproximadamente, porque estos van a estar en relación con las pirámides o las pirámides de Malpighi. Ok, entonces cada pirámide de Malpighi va a desembocar en un cáliz menor. Entonces estos cálices menores van a agruparse en grupos de 3 o en grupos de 2 o en parejas. Ok, como en este caso, aquí está en parejas, aquí está en parejas y aquí está en tercias. Ok, pero pueden variar. Y esos cálices menores al momento de agruparse van a formar un cáliz, pero de mayor tamaño, mayor diámetro. Estos cálices de mayor tamaño los vamos a conocer como cálices mayores. Y vamos a tener 3 cálices mayores. Un cáliz inferior, uno medio y uno superior. ¿Okay? Y estos van a tener 2 extremos. ¿Okay? Un extremo superior y un extremo inferior. Los superiores obviamente reciben a los cálices menores, y los extremos inferiores desembocan, se juntan y forman lo que es la pelvis renal. ¿Okay? Entonces tenemos cáliz mayor superior, medio e inferior. Entonces tenemos lo que es la pelvis renal, que va a ser un receptáculo de lo que son los cálices. Va a recibir los 3 cálices mayores. Este va a tener un aspecto de infundíbulo o infundibuliforme. Va a medir 2 centímetros de alto y 2 centímetros de ancho. Y va a estar en relación con lo que es anteriormente la arteria renal y la vena renal. Primero tenemos la vena, después la arteria y después la pelvis renal. Va a presentar lo que es la base, donde recibe los cálices, y un vértice, que es donde va a continuar con el siguiente conducto, que es el uréter. Y va a tener 2 caras, una anterior y una posterior, de las cuales van a ser planas, o en el caso de que estén llenas se van a transformar a caras de tipo abombadas. Vamos a tener 2 porciones, una que va a estar dentro del seno renal y otra que va a estar fuera del riñón. Entonces va a ser una porción intrarrenal y otra porción extrarrenal. La porción intrarrenal va a tener principal relación con lo que es el tejido adiposo, que va a estar acá, el tejido adiposo que va a estar dentro del seno renal. Y la porción extrarrenal tiene relación principalmente con las fascias, la fascia renal, la anterior y la posterior, y con el músculo que está en la parte posterior, que va a ser el psoas mayor. También tiene relación con los vasos renales, con la vena y la arteria renal.
Entonces vamos a continuar con el siguiente conducto. El siguiente conducto sería el uréter. El uréter va a ser un conducto de tipo cilíndrico y este va a medir de 30 centímetros, de 30 centímetros a 32 centímetros aproximadamente. Su diámetro va a ser de 5 milímetros, pero este puede llegar a distenderse más. Su característica es que va a tener 4 porciones. ¿Cuáles van a ser estas 4 porciones? Una abdominal, una porción ilíaca, una pélvica y una porción vesical. Estas porciones están respectivamente o se basa principalmente en las relaciones que tiene. Entonces tenemos 4 porciones. Y cada una de esas 4 porciones va a tener diferentes relaciones, diferente irrigación, al igual que diferente drenaje venoso. Entonces vamos a empezar con la primera porción. La primera porción va a ser la porción abdominal. La porción abdominal, que va a ser la más larga, esta va a medir aproximadamente 10 centímetros y tiene relación posteriormente, igual que la pelvis renal, con el psoas. Entonces va a descender, primero inicia en lo que es la terminación de la pelvis renal, desciende y va a terminar a este nivel, a nivel de donde se bifurcan las arterias ilíacas comunes. Que tiene relación posteriormente con el psoas ilíaco, también tiene relación con el riñón, obviamente, tiene relación con estos vasos que se desprenden de la aorta, que van a ser las arterias gonadales, en el caso del hombre testiculares y en el caso de la mujer arterias ováricas. Estas arterias pasan por delante del uréter, aquí se ve cómo pasan por delante y las cruzan en forma de X. También tiene relación con la columna lumbar, con la aorta del lado izquierdo y la vena cava inferior del lado derecho. Y relación con el peritoneo, con la hoja posterior del peritoneo. No los va a cubrir, por lo tanto van a ser órganos retroperitoneales también. Otra característica es que parte de la fascia de lo que es la cápsula renal vamos a tener un ligamento que va a unir el polo inferior con la porción abdominal del uréter. Este ligamento se le va a conocer como ligamento de Navarro o ligamento reno-ureteral. La siguiente porción es la porción ilíaca. La porción ilíaca va a ser la porción en donde va a atravesar estas arterias, las arterias ilíacas, o los vasos, más bien los vasos ilíacos, porque también atraviesa la vena, pero anteriormente la arteria y la vena se encuentra posterior a esta. Esta va a medir 4 centímetros y va a tener diferentes relaciones. Tiene relación con los que son los vasos, también tiene relación con las ramas del colon, ramas intestinales, con lo que son los mesos que se forman, el mesocolon sigmoides del lado izquierdo y el mesenterio del lado derecho. Tiene relación también con el ilion terminal. Aquí se ve cómo termina el ilion y se une al colon. Y también otra relación importante es que hay una ley que vamos a llamar como ley de Luschka. Esta ley de Luschka consiste en que el uréter, los uréteres van a atravesar 1 centímetro, el del lado izquierdo atraviesa 1 centímetro por arriba de la bifurcación de la arteria ilíaca común y el uréter derecho atraviesa 1 centímetro por abajo de esta, ¿ok? De la arteria ilíaca. Entonces esta es la ley de Luschka. El uréter izquierdo atraviesa 1 centímetro por arriba de la bifurcación de la arteria ilíaca común y el uréter derecho 1 centímetro por debajo de la bifurcación de la arteria ilíaca común. La arteria ilíaca común se bifurca en arteria ilíaca interna o hipogástrica y arteria ilíaca externa. La tercera porción que vamos a tener va a ser la porción pélvica. ¿Okay? La porción pélvica está a medir 12 centímetros y tiene relación con la pelvis, ¿ok? Como su nombre indica. Esta va a ser descendente y después se dirige transversalmente y asciende también. Tiene relación principalmente con lo que es la arteria ilíaca interna, ¿ok? También tiene relación con lo que es la vejiga y en el hombre tiene relación con el conducto deferente y en la mujer tiene relación con el ligamento ancho. Ok, el ligamento ancho que va a envolver al útero. Y una relación importante es que en el borde inferior del ligamento ancho va a recorrer lo que es la arteria uterina. Entonces la arteria uterina pasa por arriba del uréter.
Esto es muy importante porque al momento de que el cirujano hace una histerectomía tiene que ligar la arteria uterina y en algunos casos se puede confundir con el uréter. Entonces es por eso la importancia de conocer la relación de la arteria uterina con el uréter. La arteria uterina pasa por arriba y el uréter pasa por abajo. ¿Ok? Una vez que hizo esto se dirige transversal y va a desembocar en la pared posterior o en el fondo de la vejiga, para terminar en la última porción, que es la porción vesical. La porción vesical mide 1 centímetro y es la que está dentro de las paredes de la vejiga. Esta se dirige hacia adentro y hacia abajo, es decir, de una forma oblicua, para terminar en el fondo vesical. Entonces tenemos porciones y otra característica es que vamos a tener estrechamientos. ¿Cuántos estrechamientos? 3 estrechamientos. Y si hay estrechamientos tenemos dilataciones. ¿Cuántas dilataciones? 2 dilataciones. ¿Cuáles van a ser los 3 estrechamientos? Bueno, tenemos uno superior, uno medio y uno inferior. El superior va a ser el que conecta lo que es la pelvis renal junto con el uréter. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el primer estrechamiento, el estrechamiento superior. El estrechamiento medio o estrechamiento ilíaco es al momento de atravesar los vasos ilíacos. Aquí tenemos el segundo. Y nuestro último y estrechamiento inferior es el estrechamiento vesical o uretero-vesical, que es al momento de atravesar la vejiga. ¿Y cuál es la importancia? La importancia es, por ejemplo, en las patologías de que se llegan a formar cálculos renales o litiasis renal. Los cálculos pueden atorarse o acumularse en esos estrechamientos. Entonces ya con un estudio de imagen ya se comprueba en qué parte o en qué estrechamiento puede llegar a obstruirse. ¿Ok? Y si hay estrechamientos, tenemos dilataciones. 2 dilataciones. Una dilatación entre estrechamiento superior y medio y una entre el medio y el inferior. Estas dilataciones las vamos a conocer como usos. Ok, tenemos un uso abdominal o un uso principal y un uso accesorio o uso pelviano. Y con epónimo lo podemos llamar como uso principal de Schwabel y el de abajo, el inferior, sería el uso accesorio de Schwabel también. Ok, entonces eso sería con epónimo. ¿Cuál va a ser la constitución? Vamos a tener 3 capas. Una capa de tejido conjuntivo, que va a ser la capa externa, ¿okay? Y va a tener relación con el peritoneo también. Una capa muscular, que es la capa media, que tiene fibras circulares y fibras longitudinales. Y por último, la mucosa. ¿Okay? La irrigación, ¿cómo va a estar dada o cuál va a ser la disposición? Pues dependiendo de cada porción. En la porción abdominal va a estar dada por ramas de la arteria renal. En la porción ilíaca vamos a tener ramas de las arterias gonadales, ¿ok? De las arterias gonadales. En la porción pelviana tenemos ramas de la arteria ilíaca interna. Aquí está la ilíaca interna del lado derecho, ilíaca interna del lado izquierdo. Y a nivel de la pelvis da ramas para esta porción. Y la porción intramural o vesical va a dar ramas de la vejiga, es decir, de las vesicales inferiores y superiores. El drenaje venoso pues prácticamente sería lo mismo. Tenemos un plexo en la parte posterior que sería un plexo retropiélico, un plexo espermático, un plexo ilíaco que se va a la vena ilíaca interna, igual plexos vesicales. Su inervación pues viene de 2 nervios, del plexo hipogástrico y del plexo renal. Aquí tenemos otra imagen con sus principales relaciones. Este es un corte transversal y es una vista superior. Este es un aparato femenino y este es uno masculino. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles van a ser las relaciones? Aquí tenemos cómo el uréter desciende y atraviesa lo que son los vasos ilíacos en el hombre. Y aquí tenemos el conducto deferente. Y aquí está la relación que les mencioné que los cruzaba en X. ¿Okay? El conducto deferente por arriba y el uréter por abajo. Ese es en el hombre. Y en la mujer tiene relación con este ligamento que va a ser el ligamento ancho. ¿Okay? Pasa por lo que es los bordes laterales del útero, pero la arteria uterina pasa por arriba de este. Entonces atraviesa el ligamento ancho y se dirige a la pared posterior de la vejiga. Aquí una vista lateral, igual tenemos otra imagen, cómo viene
el conducto deferente, bueno, en el hombre el conducto deferente atraviesa la pared superior o la cara superior de la vejiga y en la parte posterior pasa por arriba del uréter. Aquí vemos el uréter y también esta porción tiene relación con esta glándula que es la vesícula seminal. Y aquí está, en el caso de la mujer, atraviesa el uréter, viene de este lado. Esto es el ligamento ancho, la marca del ligamento ancho. Entonces pasa por abajo del ligamento ancho. La arteria uterina más o menos viene a esta altura, se dirige a la pared lateral o al borde lateral del útero y asciende. Entonces esa va a ser la principal relación en la porción pelviana. Aquí tenemos otra imagen, cómo está su irrigación y su drenaje venoso. En la porción superior vienen las arterias renales, en esta porción vienen las arterias gonadales, en la porción pelviana, en la porción ilíaca. En la porción pelviana, su irrigación está dada por las arterias ilíacas internas y en la última porción, que es la vesical, por la vesical inferior y vesical superior. Bueno, en el caso de la mujer pueden haber ramas de la arteria uterina también. Ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que es la vejiga urinaria. Y en la vejiga va a ser un reservorio músculo membranoso y este va a estar localizado en lo que es arriba del diafragma pélvico, en la pelvis verdadera. Va a estar en la pelvis falsa. Va a estar principalmente detrás de lo que es el pubis y por delante del recto o en el caso de la mujer del útero. Bien, este va a estar fijado o va a tener diferentes medios de fijación. ¿Qué estructuras van a participar para fijar lo que es la vejiga? Bueno, primero tenemos lo que es la uretra, que es la continuación de la vejiga. La próstata, bueno, en este caso no se observa la imagen porque es del caso de una mujer, pero si fuera de un hombre tendríamos la próstata de este lado, inferior a lo que es la vejiga. Un conducto que se encarga en la vida embrionaria de comunicar lo que es la vejiga con el ombligo, que lo vamos a conocer como uraco, y diferentes cordones fibrosos, además de las arterias y vasos umbilicales y otros diferentes ligamentos que se van a formar por engrosamiento de las fascias que se encuentran en la pelvis y también relación con el peritoneo, porque ciertas partes del peritoneo van a cubrir la vejiga. Bueno, la vejiga va a tener una forma ovoide. Bueno, en este caso, si estuviera llena, tendría un aspecto ovoide. En caso de que está vacía, tiene un aspecto más o menos de prisma triangular. ¿Okay? Su eje mayor va a estar dirigido hacia abajo y hacia atrás. Entonces va a presentar lo que es un vértice, una base y varias caras. Bueno, una cara anterior, una cara superior y dos caras laterales. Y se va a continuar por abajo con lo que es la uretra, con la continuación de la uretra. ¿Cuáles van a ser sus dimensiones? En el caso si estuviera llena, su dimensión vertical sería de 11 centímetros, es decir, va a ser mayor verticalmente. Una dimensión anteroposterior de 7 centímetros y una transversal de 9 centímetros aproximadamente. ¿Cuál va a ser la capacidad de orina que va a almacenar la vejiga? Dependiendo. Normalmente varía de 150 a 250 mililitros. Esta capacidad se le conoce como capacidad fisiológica porque es la capacidad normal que llega a almacenar la vejiga. Y es aquí donde se produce el estímulo de generar la micción. Entonces, cuando se llega a la capacidad fisiológica, es el momento que sentimos cuando nos da ganas de ir al baño. La siguiente es la capacidad. También tenemos lo que es la capacidad fisiológica máxima, que como su nombre indica es la mayor capacidad que puede almacenar sin que cause daño a nivel de los tejidos de la vejiga, y este puede ser mayor de 350 mililitros, aunque ya si llega mayor, digamos que a 1 litro, ya en este caso se considera que es un factor de tipo patológico. Vamos a empezar a hablar primero de lo que es la configuración externa. Ya empezamos a describir lo que son las bases, el vértice y las caras que va a tener. Entonces vamos a hablar primero de esta cara, que va a ser la cara anterior. Va a estar conectada con el pubis a través de este ligamento que va a ser el pubo vesical, ¿ok? Y va a unirse a lo que es el vértice, a esta estructura, al vértice.
Bien, esta va a estar en relación con la pared anterior de la pelvis y cuando está distendida, en el caso del niño puede llegar incluso hasta la pared abdominal. Y va a haber un espacio de tejido adiposo y de venas que va a estar, y de un plexo venoso que es el plexo de Santorini. Este espacio adiposo que está en relación por delante con el pubis y por detrás con la vejiga se le va a conocer como espacio retropúbico o espacio de Rexius. Ok, entonces a ese nombre se le va a conocer, a este espacio se le va a conocer como espacio retropúbico. También va a tener una fascia que va a estar adherida a lo que es la pared abdominal anterior. Esta fascia se le va a conocer como fascia umbilico prevesical, que es esta que estoy señalando, porque como su nombre indica, va a unir lo que es la parte anterior de la vejiga con el ombligo. Y también vamos a tener otros ligamentos que ya mencionamos, por ejemplo, el pubovesical. Y en el caso de que se llegue a distender, vamos a tener un receso o un espacio que se forma acá, que va a ser el fondo prevesical. La parte superior, que es esta, la cara superior, va a estar en relación con qué estructuras, con asas intestinales y en el caso de la mujer con el fondo del útero. En el caso del hombre vamos a tener relación con el recto. Y si se dan cuenta, el peritoneo va a dejar un fondo, este espacio de acá, que se le va a conocer como fondo de saco. Si es mujer se le llama fondo de saco útero vesical o vésico uterino. Y en el caso del hombre sería vésico rectal o recto vesical. Ok, fondo recto vesical. Entonces ahí tenemos los dos fondos de sacos que se pueden llegar a formar. Si hablamos de las caras laterales, este va a estar cubierta por peritoneo, al igual que la superior, pero no toda la cara lateral, es decir, hasta una cierta porción, hasta el nivel de llegar lo que es el músculo elevador del ano, ahí se va a reflejar el peritoneo por arriba. También tiene relación en las partes laterales con las asas intestinales y con la pared lateral de la pelvis, al igual que estos músculos que van a ser el elevador del ano y con el músculo obturador interno, ¿vale? También tiene una relación importante en la parte posterior, que va a ser la base o el fondo de la vejiga, porque es donde llega a desembocar lo que es el uréter, pero por debajo de este van a cruzar lo que son las arterias vesicales, como si fuera una especie de X. El vértice, que es esta estructura, va a dar origen a lo que es, bueno, en la vida embrionaria teníamos lo que era el uraco. El uraco era un conducto que se encargaba de conectar lo que era el ombligo con la vejiga. En este caso ya se volvió remanente ese conducto y se le va a conocer como ligamento umbilical medio. La base, que es esta parte de acá, va a tener continuación, bueno, esta parte va a tener continuación por abajo con lo que es la uretra, y en la parte de acá se va a formar el fondo de la vejiga. Posteriormente va a tener relación con un tabique fibroso que es continuación del fondo de saco. Este tabique fibroso se le va a conocer como vésico rectal o vésico vaginal, en el caso de la mujer, o vésico uterino también. En el caso del hombre también tiene relación con dos glándulas seminales que se localizan en la parte posterior, que van a ser las vesículas seminales, y un conducto que pasa por arriba de esta, que van a ser los conductos deferentes. En el caso de la mujer tiene relación con lo que es el cérvix. Aquí tenemos una imagen de la pared abdominal anterior. Aquí tenemos nuestra vejiga. Esta es la pared posterior o el fondo. Aquí están sus relaciones con la vesícula seminal, por abajo con la próstata. Por atrás tenemos a los conductos deferentes que llegan a desembocar por arriba de las vesículas seminales. Aquí tenemos cómo es que cruzan las arterias vesicales en forma de X junto con el conducto deferente. Y aquí en el vértice de la vejiga tenemos este ligamento, que es el ligamento umbilical medio, que va a ser el remanente del uraco. Y aquí se alcanza a apreciar lo que es una especie de fascia, que es la fascia que mencionamos, que va a conectar el ombligo con la cara anterior de la vejiga, que va a ser la fascia umbilico prevesical. Aquí tenemos igual otros ligamentos que se llegan a formar, que son los ligamentos umbilicales mediales, y se llega a formar estos fondos de saco, que cuando la vejiga se distiende se forma el fondo de saco prevesical. Y aquí tenemos como el peritoneo envuelve la pared superior o la cara superior y parte de la pared
o cara lateral. Si ahora nos basamos en lo que es la configuración interna, vamos a tener que las paredes van a ser de aspecto reticular, ¿ok? Como si formaban pequeñas redes, pero cuando está vacía, porque cuando se extiende forma un aspecto más o menos liso y pierde estas rugosidades. Una característica importante es que vamos a presentar un trígono o un triángulo en la pared posterior o en el fondo de la vejiga, que se le va a conocer como triángulo o trígono vesical o con epónimo triángulo de Liautaud. Este va a tener una base superior y un vértice inferior. ¿Cómo se va a formar? Se va a formar a partir de 3 ángulos o 3 orificios. Tenemos del lado superior los orificios de la desembocadura de lo que es el ureter derecho y el ureter izquierdo, y por abajo el orificio uretral, ¿ok? Donde se forma la uretra. Entonces, a partir de esos 3 ángulos trazamos nuestras líneas y ya tenemos nuestro triángulo o trígono vesical. Aquí igual podemos observar las relaciones más claras. Aquí tenemos lo que son los plexos vesicoprostáticos laterales, parte del músculo elevador del ano. Por abajo tenemos lo que es la próstata en el caso del hombre, por atrás el fondo de saco vesicorrectal, y aquí tenemos el otro fondo de saco prevesical, pero solo se alcanza a apreciar con la vejiga distendida, las vesículas seminales y también el espacio retropúbico de Rexius con su plexo de Santorini. ¿Cuál va a ser la constitución anatómica? Primero vamos a tener 3 túnicas o 3 capas. Una capa serosa, que ya comentamos, una capa muscular y una capa mucosa. Pues la serosa nada más va a envolver lo que es la cara superior y parte de la lateral junto con la base. Okay, de ahí se va a reflejar y se va a dirigir hacia arriba. La capa muscular vamos a tener fibras de tipo liso, que vamos a tener 3 capas, una externa, una interna y una intermedia o capa media. La capa externa va a estar compuesta por fibras longitudinales, la capa media por fibras circulares, y a nivel inferior va a formar lo que es un músculo que se le va a conocer como el esfínter interno de la uretra, que aquí se va a formar el esfínter interno de la uretra. Y por último tenemos una capa interna que va a estar igual compuesta de fibras longitudinales, pero va a tener una disposición como que más diferente y también se le conoce como capa plexiforme. Entonces, de externo a interno tenemos capa externa, fibras longitudinales, capa media, fibras circulares, y capa interna, fibras otra vez longitudinales, que en algunos casos pueden formar la capa plexiforme. Si hablamos ahora de la mucosa va a medir 1 milímetro aproximadamente y va a tener un aspecto blanquecino o rojizo y va a formar numerosos pliegues, como ya comentamos. ¿Ok? Que estos pliegues se van a perder al momento de la distensión. Ahora vamos a hablar de lo que es la irrigación y el drenaje venoso. Bien, la irrigación va a estar dada por diferentes arterias. Okay, vamos a tener las arterias umbilicales, que es esta arteria de acá. La umbilical va a tener una porción funcional, que es la que va a irrigar propiamente la vejiga y se dirige a la cara superior, y una porción obliterada. Esta es la que va a formar el ligamento umbilical medial. Entonces esta es la porción obliterada. También tenemos ramas de la arteria ilíaca interna. Esta es la arteria ilíaca interna. ¿Y qué arterias va a dar? Aparte de la umbilical, va a dar la arteria rectal media, y la rectal media, que se encarga de irrigar la parte del recto, la parte central, la parte media, va a dar ramas vesicales, las vesicales posteriores. Y también vamos a tener ramas vesicales, las vesicales superiores, al igual que vesicales inferiores. Eso se encarga de la irrigación en la parte superior y en la parte posterior. En la parte anterior, en algunos casos, la arteria pudenda interna, que es esta que estoy señalando, puede dar ramas hacia la parte de arriba e irrigar la pared anterior de la vejiga. ¿Okay? Aquí tenemos la vejiga en la mujer, como tenemos la arteria vesical, la vesical inferior, y en algunos casos la arteria vaginal, que es esta de acá, da ramas posteriores para la pared posterior de la vejiga. El drenaje venoso prácticamente sería el mismo, pero de forma retrógrada.
La diferencia es que vamos a tener plexos, tenemos los plexos vesículo-prostáticos que ya mencionamos, que estos plexos van a ser laterales. Tenemos un plexo anterior que está en el espacio de Rexius, que se le conoce como plexo de Santorini, y un plexo vesical o plexo seminal que se localiza en la parte posterior. Los linfáticos, el drenaje va a estar de diferente manera distribuido dependiendo de la porción. La porción inferior y la porción posterior van a terminar en estos ganglios de acá, que se les conoce como ganglios promontorios, y los ganglios de la pared superior junto con los del anterior van a terminar en los ganglios ilíacos internos o ganglios hipogástricos. Estos se van a juntar y van a desembocar en los ganglios aórtico-lumbares. Si hablamos de la inervación, va a estar dada por lo que es el plexo hipogástrico, que se forma a este nivel. Está formado por los nervios sacros. De hecho, aquí se alcanza a ver lo que es el plexo sacro. Algunos nervios del plexo sacro se juntan en el plexo hipogástrico y dan la inervación. Y también vamos a tener lo que es el nervio pudendo. El nervio pudendo se va a encargar principalmente de recoger la sensibilidad. El plexo hipogástrico sabemos que va a tener fibras simpáticas y parasimpáticas. Algo que me faltó mencionar es que en las capas musculares, las tres, la externa, la media y la interna, en conjunto van a formar un músculo. Este músculo se le va a conocer como músculo detrusor. Y la importancia de la inervación es que como tenemos fibras parasimpáticas y simpáticas, al llegar a lo que es la vejiga, van a cumplir una función ya sea de contraer el dicho músculo o relajarlo. ¿Qué función va a tener en el sistema nervioso? Ok, entonces las fibras simpáticas se van a encargar de contraer lo que es, de relajar el músculo detrusor. Las simpáticas relajan el músculo detrusor y contraen a su vez el esfínter interno de la uretra, entonces permite almacenar la orina. Sin embargo, el sistema nervioso parasimpático hace lo contrario, contrae el músculo detrusor y relaja el esfínter interno de la uretra para provocar la micción. Entonces el simpático almacena la orina y el parasimpático provoca la micción. Bien, y por último vamos a hablar de lo que es la uretra, que va a ser el conducto excretor, que va a ser continuación de lo que es la vejiga urinaria. Bien, la uretra para su estudio se divide en dos, porque obviamente no va a tener las mismas características la uretra masculina de la femenina. Entonces primero vamos a empezar a hablar de la uretra masculina, que va a ser la más complicada porque va a tener más relaciones, más porciones y su trayecto igual va a variar, va a ser más largo. Okay, ¿cuál va a ser su dirección? Bueno, primero tenemos que continúa inferiormente de la vejiga, se dirige hacia abajo, de ahí hace una especie de curvatura para cambiar su dirección y dirigirse ligeramente hacia arriba y hacia adelante, y a nivel que está por debajo de la sínfisis del pubis hace otro cambio de flexión, de dirección. Ok, ahora se dirige hacia abajo y verticalmente. Entonces vamos a tener dos curvaturas, una posterior y una anterior. Esto es cuando la uretra está flácida, ¿okay? Porque si estuviera en erección perderíamos esta curvatura y solo tendríamos la curvatura posterior. Vamos a tener diferentes porciones. Si lo clasificamos de acuerdo a sus relaciones vamos a tener 4 y algunos autores manejan 3. Una porción preprostática, que va a estar acá justamente donde termina la vejiga, una porción prostática, una porción membranosa y la porción más larga corresponde a la porción esponjosa, que va a ser la porción móvil, y la porción fija vendría siendo las otras 3 porciones. La longitud va a ser en total de toda la uretra masculina de 16 centímetros, aunque sabemos que esto puede variar, ¿no? Y cada porción va a tener un diferente tamaño. La porción que es esponjosa llega a medir mayor a 12 centímetros, mientras que la prostática a 3 centímetros. La membranosa y la preprostática son las porciones más cortas. Ahora si hablamos de lo que son la configuración externa y sus relaciones, bueno, primero vamos a tener que tiene un aspecto o forma cilíndrica, no en todas sus porciones, vamos a tener también estrechamientos.
tenemos la primera porción. Bueno, la porción preprostática no tiene relaciones como que importantes, así que vamos a empezar a hablar de la porción prostática. La porción prostática va a atravesar, como su nombre indica, la próstata desde su base hasta su vértice, ¿okay? Pero no exactamente en el centro, sino ligeramente en su parte anterior. Como vemos en la imagen, está ligeramente inclinada y tiene relación anteriormente con este espacio que ya comentamos en la vejiga, que es el espacio de Rexius, y posteriormente con este tabique, que va a ser el tabique vésico rectal, y con estas glándulas que van a ser las vesículas seminales. La siguiente porción, que va a ser la porción membranosa, inicia en lo que es el vértice de la próstata y termina en esta dilatación, que va a ser el bulbo esponjoso. Tiene relación y se le conoce como porción membranosa porque va a atravesar esta membrana que se observa acá. Esta membrana se le va a conocer como aponeurosis perineal media o membrana perineal. Entonces, a partir de esta membrana perineal se le puede dividir en tres porciones: una superior, que tiene relación con el plexo de Santorini y con el músculo elevador del ano; una porción media, que tiene relación con el esfínter externo. Aquí está el esfínter interno, entonces también tenemos un esfínter externo de la uretra, y con estas glándulas, que van a ser las glándulas bulbo-uretrales, o con epónimo glándulas de Cooper; y la porción inferior, que tiene relación por debajo de la membrana y continúa con lo que es el bulbo esponjoso. ¿Ok? La siguiente porción sería la porción esponjosa y tiene relación, como su nombre indica, con el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso sería una parte del pene y este va a estar localizada inferiormente a lo que son estos otros dos cuerpos, que van a ser los cuerpos cavernosos, que van a ser pares. ¿Okay? Y tiene relación también con la fascia profunda, con esta fascia profunda, y con la parte de la fascia superficial. Bien, y va a terminar en el vértice de glande y va a formar una pequeña dilatación y un estrechamiento que va a ser el meato urinario, que va a medir aproximadamente 6 milímetros. ¿Cuál va a ser el calibre? Bueno, el calibre va a variar, va a tener diferente configuración. En reposo va a tener una hendidura que más o menos maneja un aspecto de T invertida, pero aquí no se alcanza a ver, solo se observa en un corte transversal. También tiene un aspecto vertical en la demás porción, y en la porción del cuello vamos a tener una porción de tipo circular, que va a ser como que la más dilatada, igual en la porción prostática, ¿no? Y en la micción, obviamente, todo este calibre va a variar, ya no va a ser de forma irregular, sino va a ser de forma cilíndrica. Vamos a tener también estrechamientos. ¿Cuántos estrechamientos? Vamos a tener 4 estrechamientos. Primero tenemos el estrechamiento de acá, que va a ser el meato urinario o orificio externo. De ahí tenemos otro estrechamiento en lo que es más o menos la parte media de la uretra esponjosa. De ahí otro estrechamiento en lo que es la porción membranosa, que es la que estoy señalando. Y el último estrechamiento sería acá en la porción preprostática, ¿ok? En el cuello de la vejiga. Y su diámetro va a ser de 7 milímetros aproximadamente, aunque este puede variar, ¿no? Este puede variar ya que su pared o su mucosa tiene un tejido, o su epitelio más bien, es de aspecto distensible. Con la configuración interna igual va a tener pocos detalles, pero la única importancia es la de la uretra prostática. Vamos a tener diferentes detalles, ¿ok? En la configuración interna. Vamos a tener lo que es el colículo seminal, que es esta dilatación que vemos acá. El colículo seminal, tenemos orificios pequeñitos que se alcanzan a ver aquí. Estos orificios pequeñitos corresponden a la desembocadura de la glándula prostática, entonces son orificios prostáticos. Y también tenemos lo que es este orificio central, ¿okay? Este orificio se va a conocer como utrículo prostático, que viene siendo un remanente de lo que sería la vagina en la mujer, pero en este caso en el hombre queda el remanente y se forma el utrículo prostático, más bien sería un vestigio, ¿no? Y por debajo de este utrículo prostático tenemos estos dos orificios acá pequeñitos. Estos dos orificios son los conductos eyaculadores, es donde se junta el conducto de la vesícula seminal con el conducto deferente, entonces forman la ampolla, una dilatación, y desembocan los conductos eyaculadores en la parte posterior de la uretra prostática a través de estos orificios que se dan en el colículo seminal.
ok, que va a ser esta prominencia y va a tener dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior. En el extremo, el extremo superior se forma la cresta uretral y el extremo inferior no está tan marcado. Igual vamos a tener estos canales laterales que se van a formar y van a formar los recesos laterales y va a venir 1 centímetro de largo aproximadamente. Que en la siguiente porción, en la membranosa, que no tenemos características importantes, nada más vamos a tener pliegues longitudinales. De ahí la otra porción va a ser la porción esponjosa, y en la porción esponjosa también vamos a tener diferentes orificios. Diferentes orificios donde van a desembocar glándulas. ¿Qué son estos orificios? Estos orificios van a estar mayormente presentes en la parte anterior que en la posterior. En la posterior también vamos a tener, pero no tantos, sino van a haber más orificios en lo que es la parte posterior. La única característica de la pared posterior es que vamos a tener estos orificios acá. Estos orificios van a servir para la desembocadura de estas dos glándulas, que van a ser las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Aunque se localizan en la porción membranosa, no van a desembocar en esa porción, sino una porción más abajo, en lo que es la porción esponjosa. Estos orificios que tenemos en la pared anterior se les van a conocer como orificios glandulares y van a formar lagunas. Estas lagunas las vamos a conocer como lagunas de Morgagni, porque aquí es donde van a desembocar unas glándulas que las vamos a conocer como glándulas de Littré, y estas glándulas son accesorias y se encarga de secretar el 10% aproximadamente o 5% de lo que es el líquido seminal. Ahora si pasamos a hablar de lo que es la constitución anatómica, vamos a tener 3 capas o 3 túnicas de externo a interno. Primero tenemos una capa de tipo muscular, una capa de tipo submucosa o vascular y una capa mucosa. La muscular, que va a ser la más externa, va a tener fibras de dos tipos. Va a tener fibras externas que van a ser circulares y fibras longitudinales que van a ser internas. Las fibras externas, que son circulares, se van a encargar de formar el otro esfínter, que va a ser el esfínter externo de la uretra. Recordemos que el interno se localizaba a nivel del cuello de la vejiga. Entonces, esfínter interno y esfínter externo a este nivel. Que de ahí tenemos una capa submucosa, que también se le conoce como capa vascular, porque es donde llega todos los vasos y se distribuyen, ya sea interna o externamente. Y por último tenemos lo que es la capa mucosa, que va a ser de tipo amarillenta o blanquecina. Y en la porción esponjosa tiene un aspecto más rojizo y va a formar diferentes pliegues, al igual que la vejiga, pero cuando se distienden pierden estos pliegues. Ahora sí, pasamos a hablar de lo que es la uretra femenina. Esta va a ser más corta, solo va a tener 2 porciones, que va a ser la membranosa y la porción intramural, que en el otro caso era preprostática. ¿Okay? Va a medir 3.5 o 4 centímetros de largo y de diámetro igual, va a medir lo mismo, 7 milímetros de diámetro. ¿Cuáles van a ser sus principales relaciones? Posteriormente, relación con la vagina y con este tabique, que va a ser el tabique vésico-vaginal, que está posteriormente. Anteriormente tenemos el espacio también de Rexius y la parte del pubis, que también tenemos lo que es la membrana perineal con su músculo esfínter externo de la uretra. Y va a desembocar en lo que conocemos como vestíbulo. Aquí está nuestro vestíbulo y va a desembocar en la parte anterior de dicho vestíbulo. Porque en la parte posterior es donde inicia el conducto de la vagina. Entonces tenemos que desemboca en la parte anterior del vestíbulo. ¿Y cuál va a ser su constitución? Pues al igual va a tener las 3 capas, pero la diferencia es que la mucosa va a tener otro color, no va a ser un aspecto rosado. Y pues la capa muscular igual, 2 planos, fibras longitudinales internas y fibras circulares externas, que fueron el músculo esfínter externo de la uretra.
Ahora si hablamos de lo que es la irrigación y el drenaje venoso, pues prácticamente sería lo mismo, nada más que tiene unas pocas variaciones porque las arterias de la uretra masculina va a venir de la arteria prostática o ramas de la arteria prostática, de la rectal inferior, que la arteria rectal inferior que proviene de la pudenda interna, y también de la vesical inferior. Esta vesical inferior viene de la arteria ilíaca interna. Entonces la vesical inferior también irriga lo que es la parte inferior de la vejiga, la próstata y parte de la uretra, uretra preprostática y uretra prostática. En cambio, la parte esponjosa viene de la arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna da diferentes ramas como las arterias pulvoretrales y la arteria dorsal del pene, y a partir de aquí da diferentes vasos que se dirigen a la porción inferior, que va a ser el cuerpo esponjoso. Entonces, cuando llega al cuerpo esponjoso, emite diversos ramos. ¿Okay? Y en el caso de la mujer también las mismas ramas, pero sería otra arteria, sería la arteria dorsal, ¿okay? La arteria dorsal del clítoris, que viene de la pudenda interna. También tenemos las arterias vesicales y parte de la arteria vaginal. Ok, en este caso no hay arteria prostática, sino sí hay arteria vaginal. Y el drenaje venoso pues sería lo contrario, ¿no? Pero a través de plexos. Tiene casi el mismo drenaje que la vejiga. Ok, termina en los plexos preprostáticos o plexos de Santorini y en los plexos vesicoprostáticos, que van a ser plexos laterales. Y bien, eso sería todo con respecto al sistema urinario.